Un cordial saludo. Mi nombre es Yorlaisa Sate Gallego y Mauricio Orozco Vallejo, quienes somos investigadores de la Universidad Católica de Manizales y queremos compartir con ustedes una intervención que realizamos en la ciudad de Manizales, Colombia. Este informe final surge de un proceso investigativo que se dio en una población de niños en situación de vulnerabilidad en una zona de la ciudad de Manizales. La idea era que queríamos trabajar una investigación enfocada a indagar por las representaciones sociales sobre el reconocimiento y el otro de sí mismo que tenían los niños de esta población y a partir de la construcción de narrativas transmedia poder identificar cuáles eran esos acuerdos sociales que los niños tenían, pero a la vez también utilizar estos elementos como un pretexto para fortalecer todo el proceso escritural en los niños y mejorar todo el tema de autoconcepto que ellos tenían hacia sí mismos y también todo el despliegue que ellos manifestaban en las relaciones hacia sus pares. Bueno, dentro del panorama general de la investigación tenemos las estrategias didácticas articuladas a la narrativa transmedia. Aquí tomamos como autor principal a Scolari. Scolari es uno de los representantes de la transmedia a nivel de Latinoamérica y él ha estudiado cómo este elemento de la transmedia se ha enfocado a los procesos educativos para mejorar y potenciar la participación del estudiante, para llevarlos a procesos de co-creación. De igual forma, este proceso de escritura con las narrativas transmedia permiten que se puedan trabajar temas de reconocimiento social, que se pueda trabajar y mejorar en los niños el tema del autoconcepto, la autoaceptación de los niños, como lo manifiesta García 2016. Nosotros entonces, cuando planteamos el proyecto de investigación, estuvimos reconociendo como las realidades sociales de la población, el contexto en el cual se desplegaban, y entonces encontramos allí como tres grandes elementos desde los cuales pudimos fundar la investigación como tal. El primer elemento son las situaciones de conflicto y sobre todo la forma en la que ellos resolvían las diferencias. Entonces acudían a las agresiones verbales, cuando estamos en los talleres con ellos manifestaban pues prácticas que tienen que ver con la indisciplina, ¿cierto? Incluso en algunos momentos hasta agresiones físicas que hacían obviamente pues que este asunto del reconocimiento del otro y de sí mismo como que se profundizara mucho más en la inquietud que se nos iba planteando. Lo segundo es el reconocimiento de la dificultad que tienen los niños para poder expresar sus ideas, lo que piensan, sus creencias y sobre todo una dimensión que nos parece muy importante que es la dimensión afectiva, ¿cierto? La dificultad que tienen para poder expresar sus emociones y para poderlas gestionar, no necesariamente llevando a que si sienten una emoción, inmediatamente la reacción tendría que ser alrededor del uso de la violencia, sino también ir entendiendo que se podía gestionar de otra manera. Y asimismo, todo el tema de la poca comunicación asertiva, ¿cierto? Era una comunicación que estaba atravesada por los apodos, por los insultos, una comunicación un poco hostil. Entonces, estos tres elementos llevaron a que nosotros planteáramos la investigación. Cuando entonces planteamos el objetivo, ya con base en lo que les hemos comentado, lo hicimos alrededor de el diseño de una narrativa transmedia que se constituye como una estrategia didáctica y que permitía entonces fortalecer los procesos de escritura, que nos parecían muy importantes, pero sobre todo, aludiendo un poco a ese problema de investigación, los procesos de reconocimiento del otro y de sí mismo en los niños de la Escuela de Fútbol de la comunidad de San Sebastián en Manizales, Colombia. Bueno, ahora bien, es importante entonces definir que el asunto de las narrativas transmedia se ha convertido en un elemento que transforma todos los procesos de reconocimiento social y hace parte de todo este movimiento social que permite empoderar y que permite también construir comunidades desde una perspectiva del acto político. También es importante destacar que dentro de los modelos didácticos los modelos activos situados, el modelo comunicativo interactivo y el modelo colaborativo permiten articular todo el tema de la construcción de las narrativas transmedia al proceso de aprendizaje, ya que estos modelos son los que consideran al estudiante como el protagonista y el centro del acto didáctico, en el cual se dan todos esos procesos de co-creación y se generan espacios de reflexión alrededor de los aprendizajes que los estudiantes van adquiriendo. Ya con respecto al diseño metodológico de la investigación, el enfoque, definimos que era un enfoque cualitativo, precisamente este reconocimiento, esta identificación de las representaciones
sociales pues nos ubicaban allí. Tiene un tipo biográfico narrativo, nos interesaba mucho entender las historias de vida de los chicos, reconocer sus contextos, y el alcance de la investigación lo planteamos entre el año 2019 y 2021. En el 2019 arrancamos la investigación con todo el asunto del reconocimiento, de los diagnósticos, y 2020-2021 ya toda la etapa de intervención. Con respecto a la población, trabajamos con 25 niños que tenían unas edades aproximadas entre los 6 y los 12 años, de la Comuna 5 en Manizales, y con unas familias que tenían unas características particulares, sobre todo porque la gran mayoría de ellas eran familias desplazadas, no solamente por efectos del conflicto armado en Colombia, sino también por asuntos de desastres naturales y otro tipo de situaciones muy propias de la ciudad de Manizales. Y estos niños participaban de la escuela de fútbol pues asistían precisamente a las actividades que nosotros les proponíamos, como una exigencia también para poder continuar dentro de la escuela de fútbol y poder seguir practicando. Ya con respecto a las técnicas y los instrumentos, utilizamos fundamentalmente dos técnicas: la técnica de observación no participante, que nos permitía precisamente ir identificando cuáles eran los acuerdos sociales que ellos construían entre sí. Eso lo registrábamos en un diario de campo, que llegó un momento en el cual lo íbamos saturando, y después le hicimos a ese diario de campo una codificación y un análisis categorial, tal como lo dice Fernández 2006. Con respecto a los resultados y la discusión, vamos a exponer pues tres etapas. La etapa número uno fue la etapa de diagnóstico. Nosotros lo que encontramos allí fue primero un temor al expresar ideas y comunicarse, un asunto como de genuidad, cómo lograr yo ser genuino, ¿cierto? En lo que yo iba como planteando, realmente lo que yo pensaba, una dificultad obviamente también para la interacción, y algo que nos llamó mucho la atención es que hay un interés muy marcado en el contacto con los recursos tecnológicos, en actividades que tuvieran que ver precisamente con el uso de estos mismos recursos. Ya en la etapa número 2, donde planteamos ya el desarrollo de las actividades, donde ya estaba como claramente la intención de poder intervenir, ¿cierto? De poder transformar o aportar un poco en la transformación de eso que encontramos en el diagnóstico, pues lo que encontramos fue que a partir de las diferentes actividades como mapas mentales, dibujos de siluetas, elaboración de tarjetas, periódicos y cartografías, pues eso permitió que se mejorara la actitud, que hubiera mayor apertura incluso también para poder escuchar, para poder interactuar. Obviamente, en algunos casos pues persistía la agresividad y el irrespeto. Eso también generó mayor facilidad de expresión, y encontramos que las actividades lúdicas pues eran actividades que precisamente les permitían a ellos interactuar mejor, reconocer mejor al otro, reconocer a sí mismo, reconocer sus historias y sus contextos. Bueno, la última etapa, la etapa 3, que fue donde finalizamos el proceso, fuimos a observar un avance significativo en la escritura, la cual utilizamos como medio para que los niños pudieran expresar sus ideas, sus sentimientos, y empezaron ellos a reconocerse con una mirada positiva del entorno en el cual habitaban. En esta co-creación, cabe resaltar que solo terminaron 17 niños de los 25 aproximados con los que iniciaron, ya que la población era muy fluctuante, y de ellos 8 niños no continuaron con el desarrollo de las actividades, 3 niños cambiaron de jornada escolar, entonces ya no podían asistir al espacio, y uno de ellos fue expulsado de la escuela de fútbol por temas reiterados de indisciplina, y 4 restantes pues no volvieron al espacio de apoyo pedagógico. Entonces finalmente terminamos con 17 niños. Pudimos identificar también con las familias, los niños y las familias, las fortalezas y las virtudes y valores que ellos identificaron en sí mismos y en sus compañeros. Bajo el tema del respeto también por la diferencia, por las opiniones del otro, y se mejoró bastante el tema de la actitud de escucha. Finalmente, los productos co-creados para la narrativa transmedia con los niños pues fueron las historietas, los podcasts y un cuento títere. La práctica de fútbol no solamente era un asunto de un ejercicio físico, de una actividad física, sino que se convierte también en un recurso, en un pretexto para que los chicos entre sí pues, puedan fortalecer sus procesos de reconocimiento, sus procesos de reconstrucción social, y que eso les permita precisamente transformar esas historias de vida que obviamente han estado marcadas en actos de violencia. Muchos de estos actos de violencia pues han sido heredados, aprendidos en sus familias, y que podamos profundizar en el respeto, en el cuidado del otro,
y en eso también en la construcción de la amistad y el trabajo en equipo. La narrativa transmedia es una estrategia y una herramienta bien interesante para el educador, porque no necesita integrar directamente a los niños sobre esos acuerdos sociales, sino que a través de la observación y a través de la narrativa que se genera, se puede comprender cómo son las representaciones sociales que los niños están teniendo entre sí. Además, el tema de las narrativas transmedia también propicia el ejercicio escritural con el cual se realizó esta comprensión de los acuerdos sociales de los niños. Y por último, como conclusión, pues desde lo que nos dimos cuenta es que la construcción de las narrativas transmedia, de manera particular en escenarios educativos, pues era una posibilidad para la resolución de los problemas cotidianos que allí se presentaban, sobre todo desde los problemas de ellos mismos, no desde los problemas que llegábamos nosotros y enunciábamos, sino que precisamente desde sus lógicas de interacción, desde las formas en las que se comportaban entre sí, compartían o no, pues también uno como podía empezar a intervenir para transformar ese tipo de situaciones a través del autorreconocimiento, el respeto por la diferencia, utilizando el diálogo. Y lo otro que nos parece muy importante es que nos dimos cuenta que para la construcción de narrativas transmedia, pues era indispensable contar con recursos digitales, que precisamente los productos análogos también podían incentivar la creatividad, productos análogos que pueden ser muy propios precisamente de las comunidades que están en situaciones de vulnerabilidad, ya que no tienen acceso a muchos recursos digitales, y prueba de ello es precisamente los libros títeres, un juego de mesa donde se abordan diferentes elementos éticos a través de la lúdica y la reflexión propia atendiendo a su edad. Muchas gracias entonces pues, por este ejercicio de escucha y por permitirnos compartir estas reflexiones alrededor de la investigación.